I'm dynamite. And I will not fight. I'm a power load. Buenas noches, bienvenidos a el programa número 87 de Economía al Cuadrado. Hoy vamos a hablar sobre el origen del Estado, qué es el Estado, qué representan los políticos en el Estado, y después vamos a ver con algunos ejemplos cómo la sociedad argentina convalida fuertemente esto que vamos a explicar. De hecho, vamos a utilizar bibliografía de Albert Nock y de Franz Oppenheimer, y también de Murray Rothbard. Voy a utilizar esta vez 3 libros que van a ver sus tapas, que yo esto lo hago para que ustedes se familiaricen con los títulos, y si tienen ganas, vayan, los busquen y los lean. Porque, como siempre digo, es toda bibliografía proscripta en la educación pública formal, ya sea de gestión estatal o sea de gestión privada. Pública es que hay un burócrata del Estado en un ministerio de educación, ya sea provincial o nacional, que digita qué se enseña y qué no se enseña. Y así nos adoctrinan en la religión del Estado, en la religión de los políticos. Pero basta de introducciones y vamos al grano. Por favor, señor director, vayamos al primer chart que versa sobre el origen del Estado. A ver, voy a leerlo. Primero, vamos a desnudar la primera gran mentira. No hay contrato social. Acá vamos a mostrar 2 parrafitos del libro de Albert Nock, Nuestro enemigo, el Estado. Y vamos a leerlo claramente. El Estado no tiene su origen en la búsqueda de una voluntad común para oponer resistencia a una naturaleza humana supuestamente perversa. Esto lo dice por el tema del contrato social, que es necesario un contrato social para contener la perversidad del hombre, sino que su origen no radica en nada más elevado que la simple conquista y confiscación. Hace eco de la observación de Voltaire cuando dice que el arte de gobernar consiste en coger todo el dinero posible de una clase de ciudadanos para dársela a otra clase de ciudadanos. Albert Nock muy claramente dice: aquellos que creen que las constituciones escritas pueden proteger al individuo del ejercicio del poder del Estado, se aferran a un idealismo sin fundamento, particularmente cuando la interpretación por parte del Poder Judicial del Estado es quien define el alcance de dicha autoridad. Volvemos al piso, señor director. Y quiero hacer hincapié. A ver, el origen del Estado no es un contrato social. No es que todos firmamos un contrato social para evitar que la perversidad y ese costado malévolo del ser humano nos lleve a puestos a todos. No, no, no. El origen es la conquista, después la confiscación y después al vencido hacerlo esclavo para que produzca para uno. Así se parte la sociedad en una grieta, dominados versus dominantes. Y el punto es que las constituciones, Alberti en Argentina, Jefferson en Estados Unidos, han terminado siendo papel pintado. No han servido para impedir el avance del Estado sobre el individuo, sino todo lo contrario, lo han convalidado. De hecho, ¿quién dictamina si una ley es constitucional o no? Jueces. Jueces que, ¿cómo son nombrados? Son miembros de un partido político que son propuestos por el Poder Ejecutivo, por los políticos del Poder Ejecutivo, y son votados por los políticos del Poder Legislativo. Señores,
Acá tenemos lo que ha sacado el DNU de Alberto Fernández ayer, antes de ayer, que nos impide hacer cosas en nuestras casas. ¿Dónde quedó la constitución de Jefferson? ¿Dónde quedó la constitución de Alberti? ¿Cuántas veces recuerdan que la Corte Suprema de Justicia ha decretado la inconstitucionalidad de algo? La del Plan Bonex, la del corralito, la del corralón, la de la especificación asimétrica, la de el cepo. Todo eso es inconstitucional y la Corte Suprema ha estado callada. Señor director, vayamos al segundo chart. ¿Qué es la conquista y la explotación? Albert Nock, en nuestro libro, Nuestro enemigo el Estado, dice: el testimonio positivo de la historia es que el Estado tiene su origen invariablemente en la conquista y la confiscación. Ningún Estado conocido en la historia se originó de otra forma, por medio de algún mecanismo diferente. Por otra parte, la única característica invariable del Estado es la explotación económica de una clase social, los políticos, por otra clase social, los privados. En este sentido, todo Estado documentado a lo largo de la historia es un Estado clasista. Y acá Albert Nock cita a Oppenheimer y define el Estado con respecto a su origen como una institución impuesta a un grupo vencido por un grupo conquistador, con la vista únicamente puesta en la sistematización del dominio de los vencidos por sobre los conquistadores, y en la protección de sí mismo contra las insurrecciones desde dentro y desde los ataques de afuera. Esta dominación no tiene otro propósito final que la explotación económica del grupo conquistado por el grupo victorioso. Volvemos al piso, señor director. Albert Nock nos explica que el Estado aparece cuando un grupo social invade a otro, lo conquista, lo veja, le expropia su propiedad privada y en lugar de matarlo, lo hace esclavo y lo explota. Y además, esos burócratas del Estado que forman parte de la casta dominante viven siempre preocupados por mantenerse en el poder y repeler las agresiones tanto desde adentro como desde afuera. Esto es una nota para todos los que piensan que el Estado se puede cambiar desde arriba y desde adentro. Todo sistema tiene generados sus anticuerpos para que eso no sea posible. Y la democracia universal y representativa es la perfección a la N de esos anticuerpos. Señor director, en ningún otro sistema es más difícil que en la democracia universal y representativa cambiar las cosas desde adentro y desde arriba. Vayamos al tercer chart, por favor. Vamos al concepto básico de Franz Oppenheimer, que lo presenta en su libro El Estado, que lo tenemos ahí. Tomen nota de la bibliografía. Esto lo van a tener que leer en sus mesas de luz, en sus casas. No se da en la educación formal. A ver, Oppenheimer plantea: existen dos medios radicalmente opuestos por los cuales el hombre, que requiere sustento para vivir, es forzado a obtener los recursos que son necesarios para satisfacer sus deseos, sus necesidades. Los medios a los que nos referimos son: blanco, el trabajo; negro, el hurto, el robo. O sea, el trabajo personal de cada individuo, por un lado, el esfuerzo, lo blanco, y la apropiación forzosa del trabajo ajeno, que es el hurto, la violencia.
lo negro. Obviamente, como vemos abajo, lo blanco, el trabajo y el esfuerzo son los medios económicos que hacemos, que así nos ganamos la vida en el sector privado, interactuando dinámicamente unos con otros en forma espontánea, comprando nuestro dinero solamente de una forma, vendiéndole productos que necesitan nuestros prójimos y que lo revelan esa necesidad comprándolo voluntariamente. Del otro lado está, como dice Franz Oppenheimer, la apropiación indebida del trabajo de otros que realizan algún grupo de individuos, que no son otros que los burócratas del Estado, que son los que viven de los medios políticos. Señor director, está muy claro. La grieta en la sociedad es una sola. Los agentes privados que vivimos armoniosamente en cooperación social en el mercado, cooperando voluntariamente unos con otros, y vivimos de los medios económicos. Y del otro lado están los burócratas del Estado, que viven de los medios políticos, a partir del monopolio de la violencia del Estado, apropiándose por la fuerza de lo que nosotros generamos, o sea, sacándonos, robándonos. Volvamos al chart 4, vayamos, mejor dicho, al chart 4, señor director. Medios económicos y medios del Estado, medios políticos, Franz Oppenheimer, toda la historia desde los tiempos primitivos hasta nuestros días, presenta y presentará un único tema hasta que hayamos alcanzado la libre ciudadanía. La lucha entre los medios económicos versus los medios políticos. Ese es el corazón de toda sociedad. Y esto se ve a lo largo de toda la historia universal. Como dice en el último renglón, ahí subrayado, Franz Oppenheimer, en este fabuloso libro El Estado ha surgido a partir de la denominación de un grupo de hombres sobre otros. Su básica justificación ha sido siempre la explotación económica de los dominados. Señor director, no cabe duda, como muestra Albert Nock, como muestra Franz Oppenheimer, los políticos no están a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de ellos, pero no en forma voluntaria, sino a partir de la amenaza de la violencia física y del castigo, a partir de los monopolios que ostenta el Estado. Los políticos persiguen sus propios fines, al igual que nosotros. No son dioses, ni mucho menos gente altruista que vive por y para su prójimo, no. Son como nosotros, viven para ellos mismos. La diferencia es que nosotros vivimos para nosotros mismos, pero el medio de poder alcanzar ese fin, que es vivir para nosotros mismos, es satisfacer en un sistema de cooperación social llamado libre mercado las necesidades y gustos de nuestros prójimos. El político no necesita eso, porque obtiene sus ingresos en forma compulsiva. Entonces, él desengancha la obtención de sus propios ingresos de tener que satisfacer nuestras necesidades. Señor director, vayamos, por favor, al quinto chart. Esto es un concepto trascendental que nos muestra Albert Nock en su libro Nuestro enemigo el Estado. El Estado, señores, no tiene dinero propio, tampoco genera dinero propio. El Estado no tiene dinero propio, tampoco tiene poder propio.
Todo el poder que tiene el Estado es el poder que la sociedad le entrega, más el que confisca de vez en cuando con uno u otro pretexto. No hay ni habrá nunca un fortalecimiento del poder estatal sin su correspondiente y brusca disminución del poder social. Señores, la política republicana pretende que es y que por lo tanto el electorado tiene en este sentido una efectiva capacidad de elección, pero nosotros no elegimos nada. Nuestro sistema republicano nominal realmente está construido sobre un modelo imperial, con profesionales de la política que ocupan el lugar de la guardia pretoriana. Se reúnen de vez en cuando, deciden cómo y quién puede salirse con la suya dentro de su grupo, y el electorado vota de acuerdo a sus prescripciones. Los intereses del Estado y los intereses de la sociedad, como muestra Locke en esta foto a la derecha en su texto, repito, los intereses del Estado y los intereses de la sociedad son, al menos teóricamente, idénticos, cuando lo cierto es que en teoría, en realidad, son directamente opuestos. Oposición esta que se manifiesta en la práctica, siempre en la medida que las circunstancias lo permitan. Señor director, volvamos al piso. Como ven, estos autores plantean que Estado y sociedad, burócratas, sector privado, Estado, burócratas, civilización, son antónimos, son Boca y River, son juegos de suma cero. El Estado no tiene poder, el Estado no tiene dinero, el dinero se lo saca al sector privado. El poder que ejerce ese monopolio de la fuerza está convalidado y está otorgado en realidad por el sector privado. Que en realidad, como planteábamos la semana pasada, si el sector privado ve que el Estado con sus burócratas avasallan sus derechos individuales, tiene o debería tener el poder, como planteaba Locke, de llevarse puesto al Estado y a los burócratas y sacarlos de cuajo. Señores, son Boca y River. Para que el Estado y los burócratas ganen, la civilización, la sociedad, el progreso tiene que disminuir. Estos tienen lo que nos sacan. Y si nos sacan, tenemos menos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, es un juego de suma cero. A medida que el Estado crece, nosotros somos menos libres y en consecuencia hay menos acción humana y somos más pobres. Señor director, vayamos al chart 6. Acá, en el chart 6, Locke plantea lo que digo siempre, nada se cambia desde adentro. ¿Y por qué? Porque en la estructura de la democracia universal republicana, los políticos han creado anticuerpos y sistemas para evitar que cambien. Y además, lo único que hacen es competir entre ellos por el control. ¿Ok? Cualquier expectativa de un cambio esencial del régimen a través de un cambio de partido político en el poder es una ilusoria quimera, lo dice claramente Albert Locke. Lo único que hay es una competencia por el control y la gestión, que naturalmente haría todavía más estrecha la centralización y todavía más amplias las concesiones que
la civilización le da por medio del voto a los burócratas del Estado, de la democracia universal y republicana, que es el gran tótem que hay que empezar a deslegitimar, como plantea Hans Hermann Hoppe, y hemos visto ya en Economía al Cuadrado. Entonces, tenemos que tener muy en claro, la política, el Estado y los burócratas es negocio de unos pocos a expensas de muchos, de todos nosotros, los del sector privado. Vayamos al chart 7, señor director. El gobierno necesita, claro, como es un juego de suma cero, y los que ganan están enquistados en el poder, y ese poder es dado por la sociedad. Acá, Murray Rothbard, en el libro El igualitarismo como rebelión contra la naturaleza, que forma parte, tiene varios ensayos, el tercer ensayo versa sobre el Estado, dice claramente, para seguir en el poder cualquier gobierno debe tener el apoyo de la mayoría de sus súbditos. Hay que señalar que este apoyo no tiene que ser activo ni entusiasmado, bien puede ser resignado y en forma pasivo, como si fuera una suerte de ley inevitable de la naturaleza. Los gobernantes del Estado son siempre una minoría, ¿ok? Y como son una minoría, siempre se verían en última instancia superados por una resistencia activa de la mayoría de los votantes del sector privado. Por lo tanto, como pueden ver en el último renglón, la principal tarea de los gobernantes es armar toda una logia de mentiras para tratar siempre de garantizar la aceptación activa, en el mejor de los casos. Y si no pueden, no importa, que sea una aceptación resignada, pero una aceptación al fin de la mayoría de los ciudadanos y gobernados, de ellos en el poder, de ellos como burócratas del Estado, porque eso es lo que les permite vivir a ellos a costa nuestra. Señor director, voy a pasar directamente, para ahorrar tiempo, al siguiente chart, discúlpeme, el chart número 8, que es otro chart que muestra un párrafo de este libro de Murray Rothbard. ¿Cómo? Y esto es importante, es crucial entenderlo, señores. ¿Cómo logran esta aceptación activa o resignada? La herramienta más potente que tienen es convencernos. Y para esto tienen la educación pública, ya sea, como siempre digo, de gestión estatal o de gestión privada. Tienen todo un séquito de científicos que supuestamente saben para convencernos de que ellos gobiernan por y para nosotros, por y para el bienestar general, que saben cómo alcanzarlo y saben qué medidas tomar. ¿Ok? Bueno, señores, un ejemplo de esto no es otra cosa que lo que está pasando con el COVID-19 y el conjunto de científicos. Vuelvo al piso, señor director. Que están haciendo un desastre con el COVID-19, que están utilizándolo como excusa para delinquir contra los derechos naturales del ser humano, para impedirnos usar nuestra propiedad privada del cuerpo, nuestra energía, nuestra fuerza de trabajo, para poder hacernos de los medios para poder satisfacer nuestros fines, que son sobrevivir, vivir, progresar y desarrollarnos. Y como si todo esto fuera poco, están siendo cómplices estos científicos de la pandemia, infectólogos, de la complicidad de llevarnos al comunismo siglo XXI. Me quedan 5 minutos y paré un segundo acá porque quiero que vean la realidad.
traje 4 nombres de la política argentina para que vean que hace 4 y 3 décadas estas personas viven explotándonos. Y traje 4 nombres, 2 del partido en gobierno y 2 del principal partido en oposición, para que vean que todos los políticos son lo mismo. Señor director, vayamos al grano. Próximo chart, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner hace 34 años que vive de nosotros. Empezó siendo en 1989 diputada provincial por Santa Cruz. En 1995 fue senadora nacional por Santa Cruz, mientras su marido era gobernador. Estuvo en el cargo hasta el 97, que fue elegida diputada nacional por Santa Cruz. O sea, diputada, senadora, diputada. Volvió después al Senado y se mantuvo en el cargo hasta el 2005, cuando pasó a ser senadora por la provincia de Buenos Aires y quedó hasta el 2007. En el 2007 asume como presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Fue presidenta de la Nación 2007-2015, 2 mandatos. Cuando deja de ser presidenta, pasa a ser senadora por la provincia de Buenos Aires. Nuevamente, no se cansa de ser siempre lo mismo. No, ¿cómo se va a cansar si vive de nosotros? Y ahora vicepresidenta. Pasemos a otro ejemplo, señor director. Por favor, vayamos. Horacio Rodríguez Larreta. Hace 30 años que vive de nosotros. En 1993 entró en la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Economía. En 1995 fue nombrado gerente general del ANSES. En 1998 se incorporó a la Secretaría de Desarrollo Social como subsecretario de Políticas Sociales. Dejá de afanarnos, pelado, por favor. En 1999 fue designado interventor en el PAMI. En el 2000 fue designado presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Si no me falla la memoria, era Rucauf, su jefe. Ahí. Entre el 2001 y el 2002 fue director general de la DGI. Se dedicó directamente a sacarnos los impuestos por la fuerza. En 2007-2015 fue jefe de gabinete del gobierno de Cava y entre 2015 y 2023 será jefe de gobierno de Cava. Listo, Calisto. ¿Quieren ver otro ejemplo? Aníbal Fernández. Hace 40 años que Aníbal Fernández vive de nosotros. Asesor del Consejo Deliberante de Quilmes y del Consejo Deliberante de Florencio Varela, que eran bastante cerca, tenía que viajar poco porque era asesor de los dos al mismo tiempo, entre 1983 y 1989. Intendente de Quilmes 91-95. Funcionario de la provincia de Buenos Aires debajo de Duhalde 97-2001. Ministro nacional 2002-2011, senador nacional 2011-2014, secretario general de la presidencia 2014-2015, jefe de gabinete y ahora interventor de yacimientos carboníferos fiscales 2019-2023. Aníbal Fernández, 40 años viviendo de nosotros. ¿Y ustedes piensan que era una jodita lo que planteaban Albert Nock y Franz Oppenheimer? Lo vemos acá en Argentina todos los días. Y para terminar, último chart. La piba. 30 años viviendo de nosotros casi. En el 93 fue electa diputada por la capital debajo de Herman González. Escuchen esto. Después fue funcionaria en la municipalidad de Hurlingham, como decía el pelado Luca Prodan, debajo de Juan José Álvarez, debajo de Duhalde. Todo lo que después deplora ella. En el 99-2000 fue secretaria de Política Económica y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. En el 2000-2001 fue ministra de Trabajo. En el 2001 fue ministra de Seguridad Social. En el 2007-2015 diputada nacional por Cava.
y en el 2015-2019 ministra de Seguridad de la Nación y quiere volver a toda costa por muchos más años de vivir de nosotros. Señor director, cerramos en el piso, por favor. Señores, la verdadera grieta son los políticos que nos explotan y viven de nosotros, empobreciéndonos cada vez más día tras día, versus nosotros. Buenas tardes, buenas noches, dejamos esto por hoy y nos vemos la próxima semana con más Economía al Cuadrado. I'm dying now.